Vamos a entrar ya en el análisis del resultado de las elecciones en Aragón, elecciones que indiscutiblemente ganó ayer el Partido Popular, ganó Jorge Azcón, pero claro, sin alcanzar esas expectativas que tenían antes de que los aragoneses depositaran sus votos en las urnas. Recordemos que estas expectativas eran intentar una mayoría que les impidiera, les permitiera no depender tanto de Vox como van a acabar dependiendo. Ocurre que ahora el escenario es todavía peor para el Partido Popular que el que tenía antes de las elecciones, porque a pesar, insisto, de haberlas ganado, el partido de Jorge Azcón ha perdido 2 diputados. Tenía 28, se queda en 26, es decir, se queda a 8 escaños de la mayoría absoluta en el Parlamento aragonés. Aquí en Zaragoza con nosotros está Pepe Las Marías. Pepe, hola. Hola, buenos días. Por contra, el partido que intentaba ganar terreno, Vox, se ha disparado, duplicando su representación. La ultraderecha tenía 7 escaños, finalmente ha conseguido 14, y esto hace que el PP tenga que depender todavía más de la extrema derecha. Y aunque Jorge Azcón decía ayer que serán él y su partido quienes tienen en su mano formar gobierno, lo cierto es que va a tener que medirse con Vox, va a tener que negociar con Vox para ver hasta qué punto ceden en sus exigencias. Sí, Ángeles, la realidad es que solo Azcón puede llegar a una mayoría absoluta en Aragón para gobernar. El problema para él es que lo tiene que hacer con un Vox que ha ganado mucho músculo en nuestra comunidad, pasando de 7 a 14 diputados, y el partido de la ultraderecha no se lo va a poner fácil. Se fue del gobierno de Aragón porque le pedía a Azcón que expulsara a los inmigrantes ilegales que están aquí en Aragón, y el líder del PP siempre ha dicho, siempre ha recordado que él no va a incumplir la ley. Pero Vox, este asunto ha sido un tema central en su campaña y va a insistir mucho en esta idea y en esa posible negociación que puedan afrontar con Azcón. Una de las preguntas que quedan pendientes para hacerle a Azcón es qué pasa si no llega a un acuerdo con Vox, porque el nuevo Parlamento aragonés se constituye dentro de un mes, en menos de un mes, y después hay 2 meses para investir un nuevo presidente en esta comunidad. Y otra de las dudas que quedan en el ambiente, que podríamos decir que es el elefante en la habitación, es si Jorge Azcón podría volver a convocar elecciones, pero nadie, al menos de momento, ni en voz alta ni en voz baja en el PP, plantea esta situación. Todo esto frente a un partido socialista, Pepe, que ha caído hasta su suelo electoral en esa comunidad, que son 18 diputados. Anoche Pilar Alegría, en su comparecencia para valorar los resultados, ya reconocía que estos habían sido unos resultados malos, pero mantenía su intención de ser la líder de la oposición, es decir, no va a renunciar al escaño, va a liderar esa oposición, pero es evidente que es un duro golpe para el Partido Socialista. Sí, Alegría se va a quedar en Aragón a hacer oposición, que era una de las dudas, sobre todo que quería plantear Azcón durante la campaña, que estaba en el ambiente. Ella dijo ayer que quiere trabajar ya de cara a las municipales del 27, pero es verdad que el intento de remontada final que quiso conseguir no se produjo, y ahora en el PSOE aragonés quedó un escenario bastante complejo, incluso a nivel interno. Había una parte del PSOE, yo creo que ya minoritaria, que trabajó con Lambán, porque han sido unos meses muy descarnados dentro del PSOE, que estaban, yo creo, esperando este resultado. Y de hecho parece un matiz menor, pero haber pasado de 18 a 17, o sea, haber conseguido realmente el peor resultado histórico para Alegría hubiera sido un golpe más duro del que ya se ha llevado. Con todo, dentro del PSOE, yo creo, vamos a ver qué pasa, porque en los últimos días de campaña sí que se vio a gente muy cercana a Javier Lambán, Carlos Pérez Anadón, que fue su consejero de Hacienda, estando con Alegría, que a algunos nos sorprendió, porque es verdad que se habían desmarcado con el relevo que hubo dentro del PSOE, y yo creo que ahora vamos a ver dentro del PSOE hasta qué punto las aguas están calmadas o hasta qué punto puede haber algún tipo de movimiento interno. Y luego hay una tercera lectura que me parece importante, porque solo el PP ha obtenido más escaños que todo el bloque de la izquierda junto. Bueno, de la izquierda el único partido que sube es Chunta, que dobla su presencia en el Parlamento aragonés. Si a eso le sumamos los votos de Vox, consigue ese gran bloque. Es evidente la derechización indiscutible de las Cortes aragonesas. ¿Cuáles son las claves que explican esta nueva composición, Pepe, del Parlamento aragonés? Bueno, hay claves que las dan las matemáticas y que dan un titular. El bipartidismo ha perdido porque el PP tiene 14.000 votos menos que hace 2 años y medio, y el PSOE casi 40.000 votos menos. Y en cambio Vox ha ganado más de 40.000, pero es que Alvise se ha quedado a las puertas de conseguir un diputado. Ha tenido 18.000 votos. Y luego la otra gran subida es la de Chunta, que ha ganado más de 30.000 votos. Por dar pinceladas por provincias, en la de Zaragoza Vox ha ganado 3 diputados, en cambio el PP ha perdido 1. En la provincia de Huesca, un feudo socialista, la bofetada ha sido tremenda, porque es el peor resultado histórico, se han quedado en 5 diputados, y en Teruel la noticia está, por supuesto, en la desaparición del PAR y la victoria contundente de un Vox que consigue 2 diputados más. Pinceladas de Zaragoza capital,
Pues el PP apenas baja, es verdad, un 0,2%, gana claramente en todos los distritos, duplicando en algunos a Vox, y peor lo pasa aquí el PSOE, que pierde varios tradicionales de los socialistas en esta ciudad, como Las Fuentes o Torrero, que son distritos de tradición obrera. Pepe, gracias. A ti, Ángels. Ahora iremos incorporando al análisis otros detalles importantes de lo que ha pasado, bajando al terreno de algunas localidades que también tienen su importancia en la lectura de estos datos, y vamos a ir también a la lectura nacional. Hoy hay reunión de los grandes partidos para hacer el análisis de lo que ha pasado, pero así en una primera valoración, Cristina, y empiezo contigo. Bueno, decíamos ayer, no le sale bien la jugada a Alberto Núñez Feijóo. Es verdad que gana las elecciones, es verdad que el Partido Socialista se pega un batacazo, pero el Partido Socialista ya no tenía el poder territorial aquí en Aragón, quien lo tenía era el Partido Popular, y pierde, baja escaños en favor de un Vox que no es que esté crecido, es que está crecidísimo. Y parece que no se lo esperaban, ¿no?, a tenor de las reacciones, cuando las encuestas de los últimos días apuntaban esta posibilidad, en dimensiones distintas, en función de cada encuesta, pero apuntaban esta posibilidad de forma clara. Y las encuestas a nivel nacional también van en esta línea. Por lo tanto, yo creo que efectivamente era una de las cuestiones que se veían de forma más clara, ¿no? La verdad es que yo creo que se ha cundido la idea de que el objetivo del Partido Popular al adelantar estas elecciones era intentar quitarse de encima, de alguna forma, ¿no?, la presión de Vox, intentar independizarse de ellos. La verdad es que yo jamás me creí que ese fuera el objetivo, porque el Partido Popular tiene todas las encuestas que se publican, y algunas más que tienen ellos internamente, y sabían que el empuje de Vox era muy importante, ¿no? Entonces no acabo de creerme que ese fuera el objetivo. Yo pienso más que su auténtico reto era evidenciar la debilidad del Partido Socialista. Ya lo fue en Extremadura, con un candidato que llegaba en muy malas condiciones, y aquí la candidata a priori no llegaba en condiciones tan malas, pero tenía el enorme riesgo de ser la cara visible del gobierno de Sánchez, ¿no? Y de hecho yo creo que la lectura que hay que hacer hoy de los datos de Pilar Alegría, hay que hablar más de Pedro Sánchez que de Pilar Alegría, ¿no? El electorado aragonés le ha dado una bofetada a Sánchez en la cara de Pilar Alegría, básicamente. Entonces yo creo más bien que lo que estaba pretendiendo el Partido Popular era eso, era evidenciar la debilidad del Partido Socialista. Que no se esperaban que ellos al mismo tiempo pudieran bajar y que en sus cuentas podía estar mantenerse como estaban o quizás subir un poquito, ¿no? Bien, yo creo que ese es el escenario que manejaban. Pero claro, bajar 2 diputados es una cosa muy significativa. Pero que cuando tú haces las cuentas y ves el empuje que lleva Vox, es que era de cajón que podía ser así. Y efectivamente se ha confirmado. Lasalle. Bueno, sí, yo comparto bastante el análisis de Cristina, ¿no? Yo creo que al final el Partido Popular ha obtenido una victoria pírrica y ya va acumulando 2. Y las victorias pírricas desgastan, es decir, provocan evidentemente no el resultado buscado, que es un triunfo irrebatible, sino que es una victoria rebatible porque tiene muchísimos ángulos muertos y es susceptible de análisis críticos que ponen en evidencia las flaquezas de esa propia victoria, ¿no? Y ese es un problema en términos políticos cuando tratas de construir una alternancia y ser realmente un partido con aspiraciones de gobierno. Yo creo que el principal problema que está reflejando el resultado electoral es el desgaste de los 2 grandes partidos nacionales, que están evidenciando que no están a la altura de su responsabilidad sistémica. Y esto es lo que deberíamos empezar a vislumbrar con claridad, ¿no? Hay una inercia al alza que empieza a ser irrebatible, en el sentido de que casi tiene una corriente de tsunami que lleva a Vox a convertirse en el partido a través del que una parte importante de la sociedad española manifiesta su rechazo a los grandes partidos. Y lo manifiesta como una especie de estallido electoral. Es decir, de igual manera que en Chile se produjo un estallido social, en España estamos asomándonos a un estallido electoral. Es decir, a alguien que está protagonizando la idea de si los 2 grandes partidos han perdido el respeto a la democracia y a su institucionalidad, uno tiene que atenerse al desenlace que puede conllevar eso. Y es que quien pierde por principio el respeto a la democracia, que es Vox, va a ser bien tratado por aquellos que tratan de responder al maltrato con maltrato. Y en ese escenario estamos, un escenario de irresponsabilidad política por los 2 grandes partidos nacionales, un escenario en el que el Partido Popular consigue, como digo, una victoria pírrica, que el Partido Socialista replica con una derrota
pírrica porque es doble, ya que compromete evidentemente el resultado electoral que tenía como partido, pero al mismo tiempo compromete abiertamente, porque aquí ya no hay excusas, como pasaba en Extremadura, al propio presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y todo lo que esto está reflejando políticamente respecto de los debates que a nivel nacional tenemos cotidianamente, ¿no? Entonces, yo lo decía esta mañana en las claves, es decir, qué bien se vive en Portugal, por Dios. Es decir, qué bien hacen los portugueses que saben en todo momento establecer un criterio de respaldo sistémico a aquel que encarna la centralidad. Si tú estás machacando constantemente la centralidad, al final, ¿qué pasa? Que la centralidad se revuelve. Se revuelve en el sentido de considerar, oye, yo estoy apostando porque seáis sensatos, y lo único que estáis reflejando es una insensatez constante. Por lo tanto, oye, vosotros sabéis lo que estáis haciendo. Estáis comprometiendo de alguna manera la propia estabilidad institucional del modelo democrático. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en el siguiente caucus, pero todo apunta a que nos alejaremos cada vez más de Portugal y nos acercaremos cada vez más a Francia, y a mí ese desenlace no me gusta lo más mínimo, vamos. Claro, machacando la centralidad, Carlos, y manifestando su incapacidad para solucionar los verdaderos problemas que tiene el país, sea porque son incapaces de ponerse de acuerdo, sean porque son incapaces de hablar, y sea porque la política en las instituciones se ha convertido en el escenario de un ring de boxeo. Sí, efectivamente, es decir, la política se ha convertido en algo de la industria que hemos dicho aquí muchas veces, de la industria del entretenimiento. Hemos convertido la política, en vez de hablar de argumentos, de contenidos, de los temas realmente que importan, pues estamos hablando permanentemente de temas absolutamente marginales y que se llevan todos los miércoles a la sesión del control del gobierno. Yo creo que estas elecciones, no me gusta utilizar demasiadas veces eso del término de histórico, pero probablemente deben ser las primeras elecciones desde junio del año 77 en que los dos grandes partidos pierden posiciones. Es decir, hemos acostumbrado a que había tráfico, vasos comunicantes entre cuando perdía el PP ganaba el PSOE y cuando perdía el PSOE pues ganaba el PP. Es decir, eso es lo que hemos asistido del año 77. Por primera vez, los dos grandes partidos están en una situación límite. El PP ha tocado techo, es decir, no va a crecer más porque Vox le está comiendo la tostada, le está desgastando muchísimo, y el Partido Socialista está en el suelo de su nivel electoral. Es un escenario realmente nuevo. Pero yo insisto, lo comentamos ayer por la noche, yo creo que y lo estaba hablando Lasalle ahora de Portugal, yo creo que hay que verlo en clave europea. Si esto no es un problema español, es decir, Vox no crece porque tenga una propuesta, una alternativa sobre pensiones o sobre el mundo del trabajo o sobre la vivienda. Crece simplemente porque está a rebufo de un movimiento que hay a nivel europeo. Y ni siquiera el Partido Socialista y el Partido Popular pueden frenar ahora mismo a Vox en España. Lo único que le puede frenar es Europa. Es decir, que los partidos conservadores y los partidos el Partido Socialdemócrata, digamos, tengan una estrategia de situar unos límites a Vox. Y a todo lo que significa la extrema derecha con casos como la inmigración. A mí me parece que se nos escapa ya, tenemos una lectura demasiado nacional. No digo que no sea importante, evidentemente es lo más relevante y lo que está más cercano para nosotros, pero esto ya es un problema europeo. Es decir, la estrategia que está haciendo Europa con respecto a la extrema derecha, pues está dando alas a todos los partidos de extrema derecha. Decía ahora Lasalle lo de Portugal, pero es que en Portugal ha tenido casi un 28% de votos en la extrema derecha. Sí. Portugal históricamente ha sido el país, digamos, más centrado de la política europea. 28%. Sí, pero me parece muy interesante esto que comentas, Carlos, porque dices, hay que verlo a nivel europeo, efectivamente, incluso más allá, ¿no? Es una tendencia que las democracias occidentales ahora mismo están viviendo este momento de impugnación que es clarísimo. No sabemos exactamente qué es lo que funciona para parar a la ultraderecha, pero sí que sabemos lo que no funciona. Exacto. Y hay dos elementos que el Partido Popular en esta campaña electoral y más allá de esta campaña electoral viene haciendo sistemáticamente que no funcionan. Uno, que es asumir los postulados de la ultraderecha, acercarse a ellos, y dos, elevar la crispación. ¿Qué tienen en común los votantes que se pasan del PP a Vox? Que son los votantes más crispados, más enfadados, más cabreados con el gobierno, con el sistema, con Sánchez, etcétera. Cada vez que el Partido Popular eleva un tono en la crispación, está poniendo una alfombra roja para que votantes del PP se vayan a la ultraderecha. Por lo tanto, eso sabemos que no funciona y se está haciendo sistemáticamente. Claro, los primeros víctimas son ellos. Y aquí volvemos a algo que hemos comentado alguna vez. El Partido Popular todavía no entiende que para Vox es un enemigo. No es un aliado de bloque ideológico con el que pactar un gobierno. No, es un enemigo. Van a por ellos, los quieren sustituir.
Por lo tanto, hasta que no entiendan eso, abiertamente, claro, por eso cuando vemos que la campaña electoral en Aragón se clausura con una fiesta y un mitin protagonizados por Vito Quiles, no entendemos nada. Porque dices, pero ¿alguien está poniendo una estrategia encima de la mesa para recuperar voto del Partido Popular o directamente estáis mandando camiones de votos a Vox? Eso es lo que nos dejó, yo creo, ojipláticos los últimos días de campaña. Pero bueno, es una más, o sea, probablemente muy significativa por lo que supone el personaje, pero una más en una trayectoria. Perdonad, pero fijaros, por responder a Carlos, claro, efectivamente, es decir, hay una profunda tendencia hacia posiciones extremistas en todas las democracias liberales occidentales, ¿no? Es verdad que hay factores de fondo que tienen que ver con una cierta cancelación o colapso del sistema institucional de nuestra democracia, pero hay maneras de aproximarse, como decía Cristina, distintas, desde la responsabilidad sistémica o desde la polaridad, que lo que hace es reforzar la irresponsabilidad sistémica. El caso de Portugal ha sido paradigmático. En la primera vuelta, el candidato socialista tiene el 31% de los votos, pero en la segunda vuelta tiene el 66%. Es decir, que el voto moderado, central, incluso de la derecha, se pasa abiertamente a respaldar a Antonio Segura. En cambio, el candidato de la extrema derecha, que en la primera vuelta tiene el 23%, que está reflejando de alguna manera cuál es en estos momentos el peso político que tiene el extremismo en Portugal, que es probablemente muy parecido al de España, en la segunda vuelta tan solo sube un 10% más. Es decir, que hay gente, evidentemente, del electorado de derechas que prefiere a un candidato de extrema derecha que a un candidato socialista. Pero a mí lo que me importa es reflejar que la responsabilidad sistémica lleva a que aquellos que defienden la moderación y la centralidad, que siguen siendo mayoritarios en las democracias liberales, apuestan claramente por respaldar al candidato que refleja eso, aunque sea socialista. Porque el contrapunto político no es tan abrupto ideológicamente para no entender que es posible que yo pueda votarlo frente a lo que representa el candidato de la extrema derecha. Y yo creo que esa es la gran responsabilidad. Ahí nos demuestran los portugueses que no son nuestros hermanos pequeños, son nuestros hermanos mayores y son mucho más adultos que nosotros, porque nosotros estamos en un escenario adolescente y ellos están reflejando claramente que la adolescencia hace mucho tiempo que la dejaron atrás. Sí, pero precisamente porque yo creo que el Partido Popular no ha asumido ese cambio que se está produciendo en toda Europa y en particular en España con el ascenso de la extrema derecha, pensando que desde el año 77 lo que ha hecho la antigua Alianza Popular y el Partido Popular ha sido confrontar permanentemente y sistemáticamente con el Partido Socialista. Y no se da cuenta que ese escenario ha cambiado. Ahora su rival ya no es el Partido Socialista solamente. Evidentemente es su antagónico en términos ideológicos, en términos de competencia electoral. Tiene que pelear contra el Partido Socialista porque además es su función como partido de la oposición. Pero no es capaz de identificar el contexto que está viviendo la extrema derecha y el cambio que se está produciendo estructural. Porque esto es una tendencia, lo comentábamos ayer también. Esto no es ver el resultado de que ha ocurrido el 8 de febrero de 2026. Es irrelevante. O lo que pasa en Castilla y León dentro de poco más de un mes. O lo que ha pasado en Extremadura. Esto es una tendencia que viene desde hace mucho tiempo y que se está consolidando. Y el Partido Popular por eso invita al vice, porque todavía no es capaz de entender que esto que viene va por ellos también. Claro. Ellos van a ser víctimas. Ahora están estupendos porque el Partido Socialista está hundido, está en el suelo, está en la lona. Pero en el futuro van a ser ellos. Ayer decíamos en la noche electoral que las primeras víctimas del auge de la extrema derecha son los partidos de derecha conservadores, claro. Porque es verdad, tradicionales, porque es verdad que el Partido Socialista puede hundirse, pero el Partido Socialista de alguna manera se rearmará, resurgirá, se reinventará. Tiene un suelo relativamente alto, exacto, 23, que tiene un suelo. Pero, y lo hemos 24. visto en otros países europeos, antes que hacíamos referencia a Europa, como el auge de la ultraderecha lo que lleva adosado es la práctica desaparición de los partidos conservadores tradicionales de los que eran hegemónicos antes. Y en Estados Unidos, mira el Partido Republicano donde y está. En Francia, Reino Unido, claro, o sea, en muchos países europeos. Voy a hacer una pausa. Eso sorprende que no lo analicen. Ahora voy a hacer una pausa porque vamos después a hacer análisis ya partido por partido, porque esta mañana hay reuniones de sus ejecutivas y van a hacer el análisis digerido durante la noche de lo que pasó ayer. Hacemos una pausa y también está aquí Keba Pérez Sorribes, está aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Ella nos va a contar también algunos de
de los detalles que nos pueden dar un poco la idea qué es lo que ha pasado en algunos municipios, que si ampliamos el foco a partir de esos municipios nos da el resultado y nos da la fotografía de Aragón esta mañana. Una pausa y seguimos. Enseguida vamos a ir a los partidos nacionales, vamos a irnos a Génova, vamos a irnos también a Ferraz, pero primero decía que estaba aquí Eva Pérez Sorribes, que ha elegido unos cuantos municipios para intentar entender el movimiento que se ha producido aquí en Aragón, municipios que quizá el gran público no conozca, la mayoría de los oyentes lo conozcan, pero que tienen un significado especial y evidentemente el resultado en estos municipios también lo tiene. Sí, porque el empuje de Vox se nota, Ángels, en las grandes ciudades, pero también en los municipios, por ejemplo, del cinturón de Zaragoza, donde en algunos pueblos la ultraderecha logra incluso convertirse en segunda fuerza y sorpasar al Partido Socialista. Ocurre en Utebo, en Cuarte de Huerva, en Zuera por los Pelos. Son municipios muy significativos porque son ciudades dormitorios de la capital aragonesa. Vox avanza con fuerza, convirtiéndose en la segunda opción. Solo Alagón, también muy próximo a la ciudad, sigue siendo feudo socialista, que se mantiene como primera fuerza a pesar de perder más de 1.000 votos respecto a los anteriores comicios. También hay sorpasos en la provincia de Huesca, en Fraga, municipio limítrofe con Cataluña, con una economía eminentemente agrícola y epicentro de trabajadores temporeros. Vox se convierte en segunda fuerza por delante del PSOE y detrás de un PP que revalida su victoria, pero perdiendo un 16% de los votos. Y otro sorpaso, pero este de Vox al PP, es el que se produce en la capital minera de Teruel, en Andorra. Vox lo desbanca y se convierte en la segunda fuerza detrás del PSOE, que eso sí resiste como primera. ¿Qué pasa en otras ciudades clásicas del Partido Popular? Pues resiste el PP en Calatayud, en Monzón, en Barbastro, en Jaca, en Tarazona, Obinéfar y Sabiñánigo, pero en todas perdiendo votos respecto al 2023. Son feudos muy tradicionales del Partido Popular. En Calatayud, por ejemplo, pierde 10 puntos. Y el PSOE resiste en localidades tradicionalmente socialistas. Ejea de los Caballeros es el pueblo del fallecido Javier Lambán. También en Caspe, esto es interesante porque aquí se recuperan los socialistas, a pesar de que Vox casi duplica, situándose muy cerca del PP, segunda fuerza en esta localidad agrícola y con importante presencia inmigrante. Los socialistas en esta localidad del Bajo Aragón ascienden a primera fuerza. La habían perdido en el 2023. Y en el pueblo de Pilar Alegría, por terminar con algo curioso, en La Saida, en la provincia de Zaragoza, los socialistas ganan de calle. O sea que ella sí que es profeta en su tierra, claro, por lo menos aquí. Comentábamos antes que ella sí ha ganado en su localidad de Eso nacimiento, es. Que no pasó lo mismo con Gallardo en las elecciones de Extremadura, que Gallardo no ganó ni siquiera en su localidad de origen. Eva, gracias. Gracias, adiós. Análisis pormenorizado el que nos ofrecía Eva para entender muchas de las cosas de las que han pasaron anoche y en esta jornada electoral aquí en Aragón. Y vamos con el análisis que se hace desde las sedes nacionales de los partidos. En el Partido Popular fue una noche de celebración, vamos a decir, descafeinada, sobre todo por no haber conseguido el objetivo que se habían marcado, y el objetivo no era otro. Primero, desgastar al Partido Socialista, esto sí lo han conseguido, pero si su objetivo era no depender de Vox, evidentemente han fracasado. De hecho, la jugada les ha salido completamente al revés. Tratan de dibujar, a pesar de esto, un escenario positivo. De hecho, en ninguna de las comparecencias de ayer, ni la de Miguel Tellado ni la de Jorge Azcón, se habló de esta dependencia de la ultraderecha. De hecho, Tellado ni siquiera habló de que habían perdido 2 escaños el Partido Popular, sí lo dijo Azcón, pero no lo hizo Miguel Tellado, y ellos intentan dibujar este escenario positivo vinculado a lo ocurrido anoche con el final de Pedro Sánchez al frente de la Moncloa. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Lo que pasa que sí que hay voces dentro del partido que admiten que la jugada del adelanto electoral no les está saliendo del todo bien. Algo evidente, después de la pérdida de esos 2 escaños, y de que Vox no solo es que aumente, sino es que duplica sus resultados. Otra noche de café descafeinado. Cada vez cala más un análisis que el árbol sanchista está impidiendo a Génova ver el bosque verde, un bosque que no para de crecer. Nos decían anoche desde Aragón que Azcón había sido víctima de la nacionalización de la campaña, que a pesar de su buena gestión, de su buen desempeño, había primado el voto del cabreo anti-Sánchez, y que ese lo maneja como nadie Vox. Pues poco después de que recibiéramos ese análisis, comparecía Tellado para seguir nacionalizando el resultado y para seguir alimentando el antisanchismo. Pedro Sánchez es oficialmente el mayor perdedor de la política española. Una máquina de perder. Solo puede aspirar ya a ser segundón, a defender la segunda plaza en todos los procesos electorales. Y ni no se soñar puede con negar ello. el batacazo de la Delfina de Sánchez, reconocen en algunas baronías, pero eso no quita para asumir que nuestro resultado
Pues no es bueno, porque perder escaños no se puede vender como una buena noticia. Toca hoy gestionar una resaca que empieza a ser recurrente tras cada noche electoral. De nuevo hay que sentarse con Vox, asumiendo que los de Abascal van a marear por lo menos hasta que pase la siguiente cita en Castilla y León. Por si acaso, Tellado, llámete prisa. Ahora lo que toca es cumplir el mandato de las urnas, cumplir el mandato de los aragoneses y darles pronto el gobierno liderado por Jorge Azcón, que es, en definitiva, lo que han votado. Ahora hay diferentes visiones sobre cómo afrontar esa negociación. Hay voces que creen que es hora de que Vox empiece a quemarse gestionando. Nos decía un dirigente, deberíamos darles la Consejería de Sanidad, que sufran en sus carnes las listas de espera, lo que es decirle a una familia que no hay dinero para pagar determinado fármaco. Otras baronías creen que hay que cuidarse mucho de meter al enemigo en casa, pero todas coinciden en que hay que tomar decisiones aunque sean incómodas, porque nos explicaba en Aragón un dirigente de forma gráfica, no te curas el cáncer si no pasas por quimioterapia. Eso para el presente. De cara al futuro hay miedo por lo que puede pasar el 15 de marzo en Valladolid. Hay dudas sobre cómo afrontar el huracán Abascal. Guardiola y Azcón hicieron campañas muy diferentes y el resultado ha sido parecido. Y la incógnita es si hay que ignorar a Vox y seguir a la caza del centro o se debe continuar compitiendo también por el flanco más a estribor. En apenas 3 horas, Junta Directiva Nacional en Génova para celebrar / analizar el resultado. Estaremos en la puerta a la caza de Azcón y todo varón que se ponga a tiro y también atentos a lo que se diga dentro cuando las cámaras estén apagadas. Y aquí en la SER lo contaremos, Junquera. Gracias. Un abrazo, gracias. Ayer pudimos escuchar en directo en el programa especial que hicimos desde aquí, desde Zaragoza, la intervención de Miguel Tellado, que nos sorprendió porque además compareció antes de que lo hiciera el candidato a estas elecciones, que era Jorge Azcón. Y claro, Carlos, o sea, si se da por satisfecho el Partido Popular con el hundimiento del sanchismo, como dicen ellos, bueno, pues allá ellos, ¿no? Si la única lectura que son capaces de hacer es esta, poco van a corregir. Como suele decirse, porque no ven el elefante en la habitación, que es Vox ahora mismo para el Partido Popular. Su adversario, repitiendo los argumentos de anteriormente, es decir, no es solamente el Partido Socialista, sino es Vox, pero yo no sé por qué extraña razón el Partido Popular no hace una reflexión sobre sus relaciones con Vox. Lo que hemos conocido ahora que se acaban de reunir las ejecutivas de los dos grandes partidos, del Partido Popular y del Partido Socialista, es qué tipo de reflexión hace sobre 2 errores que yo creo que se han cometido claramente en este momento. Uno, el Partido Popular, el haber encadenado un ciclo electoral absolutamente artificial, convocado por Génova, pero sin apoyo en los territorios. Eso explica pues los pobres resultados que tuvieron en Extremadura, aunque ganaran, y ahora mismo en Aragón. Creo que todo ese ciclo electoral ha sido fallido por parte del Partido Popular porque no ha desgastado al Partido Socialista, pero sobre todo han hecho crecer mucho a Vox. Y luego el otro gran error del Partido Socialista, yo creo que tiene que hacer una reflexión sobre esa política de enviar ministros a ganar elecciones. No sé si llega tarde esa reflexión. Ese es un error que ha cometido y que viene cometiendo desde hace muchísimos años, y el caso de Madrid es casi de libro. Es decir, no puedes enviar ministros paracaidistas que en 2 meses quieras levantar los resultados electorales. Eso es un error que tiene que reflexionar el presidente del gobierno. Iremos después a ese error del Partido Socialista por centrarnos en el Partido Popular, Cristina, que decía si todo queda en que estamos hundiendo al sanchismo y objetivo conseguido, poco van a arreglar, pero yo creo que aquí y ayer en la noche electoral comentábamos, hay un claro responsable de esto, que es Alberto Núñez Feijóo, que es quien le da el botón electoral. Es decir, Totalmente. Él es el que pone en marcha este ciclo electoral, convencido de que a partir, al final de ese ciclo, él llega a Moncloa y de momento le está saliendo muy mal. Una estrategia de desgaste, ¿no? Extremadura, Aragón, luego porque toca Castilla y León y porque toca Andalucía. Y con la esperanza de que en algún momento se podían adelantar elecciones generales, cosa que no tiene ninguna pinta de momento, ¿no? Veremos a ver. Una estrategia que le está saliendo mal en la medida en que él sigue siendo más dependiente de Vox y que él se está debilitando, pero está poniendo encima de la mesa también la debilidad del Partido Socialista, que yo creo que es lo que estaba buscando exclusivamente. Por lo tanto, digamos que es... Pero al Partido Socialista ya le sabíamos débil. Ya, pero él lo que hace es poner de manifiesto que eso es cada vez mayor, ¿no? La debilidad del contrario, aunque sea a costa de perder yo. Yo creo que es una mala estrategia y veníamos viéndola y la venían diciendo los datos en las encuestas. O sea, estos movimientos, en realidad, lo que vimos anoche aquí en Aragón no es nada que la demoscopia no hubiera avanzado ya, a grandes rasgos. Luego siempre hay matices, ¿no? Pero a grandes rasgos... Sí, las tendencias eran las que eran. Las tendencias eran esas, efectivamente, y por lo tanto ninguna sorpresa en ese sentido. Pero, claro, el problema es estratégico del Partido Popular.
Y decíamos antes, decía Carlos muy bien, ¿no? Esto es un problema que hay que mirarlo a nivel europeo. Sí, la derecha europea no sabe qué hacer con la ultraderecha. Y fíjate que si no sabe qué hacer, que se pone tan nervioso cuando ve que va a coger el poder o que está a punto de llegar al poder, que es capaz de debilitarse con tal de que se vea la debilidad del contrario. Entonces, para mí es una estrategia suicida, pero es la que vemos que el Partido Popular lleva una vez tras otra y que no la cambia, no la varía en ningún momento, fuera de Extremadura, está siendo la de Aragón, y en torno a los discursos que van articulando Feijóo es exactamente la misma. Lasalle, tú antes apelabas a la responsabilidad de los dos grandes partidos. ¿Es una irresponsabilidad la convocatoria de este ciclo electoral por parte de Alberto Núñez Feijóo? Yo creo que es un error estratégico porque refleja básicamente que el antagonismo, como decía Carlos, en términos electorales, que debe darse entre el Partido Popular y el Partido Socialista como parte de las reglas de juego de una democracia, no pueden estar reflejando cotidianamente una especie de enemistad ideológica y una contraposición tan agónica como solo me sirve destruirte para considerarme victorioso en términos políticos. Es decir, la destrucción del otro de manera sistemática provoca, evidentemente, cuando estamos hablando de los dos grandes partidos políticos de nuestra democracia, un conflicto sistémico que acaba desacreditando a la propia política, que es un poco lo que nos está sucediendo. Creo que el Partido Popular ha interpretado que el objetivo sistémico, que era derrotar a Pedro Sánchez, justificaba el empleo de una estrategia electoral que lo que está provocando es reflejar que, así como en Extremadura aparentemente le pudo dar un resultado que, también por cuestiones asociadas a la legislación electoral del territorio, un partido que pasó de tener el 38% de los votos al 43% y acercarse a un resultado electoral como el que había tenido el Partido Popular en Andalucía, que le dio la mayoría absoluta, ponía sobre la mesa la confirmación de que quizá la aproximación electoral era la correcta. Pero ahora, en un resultado electoral donde tenías el 35,5% de los votos y bajas al 34,2%, estás entonces reflejando que tu discurso tiene una fatiga en los materiales. Y nunca mejor dicho esto, porque al final no es tanto el por qué, sino el cómo. Es decir, cómo afrontas tu estrategia electoral. Imitando a la extrema derecha y no viéndole realmente como el partido que está comprometiendo la estabilidad de todo el sistema político, pues entonces te estarás equivocando. Porque si tu voto es fundamentalmente un voto de moderación, un voto de respaldo a lo que representa institucionalmente la democracia liberal y no estás a la altura de esa responsabilidad, pues ese maltrato político acaba convirtiéndose en un boomerang electoral, que es lo que le empieza a pasar al Partido Popular, y vamos a ver si se confirma o no en las próximas elecciones del 15 de marzo. Vamos a ver con las reacciones de Vox, de la ultraderecha, claros vencedores de las elecciones de ayer, doblando su representación en el Parlamento de Aragón. Ellos mismos se muestran como los grandes ganadores de los comicios. En verdad, Vox ha planteado estas elecciones lejos de una lectura autonómica. De hecho, el partido de Santiago Abascal está leyendo estos resultados como una muestra evidente del empuje que va ganando, que está teniendo y que va ganando en España elección tras elección, primero en Extremadura, ahora en Aragón, y lo siguiente será en Castilla y León. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. La ultraderecha está eufórica ante una subida que yo creo que ni ellos mismos esperaban que fuera tan fuerte. Ponen al PP ahora mismo en un aprieto porque ya les advierten de que si quieren gobernar en Aragón les va a tocar ceder ante sus políticas ultras. Sí, en Vox se frotan las manos con el resultado en Aragón. El cambio de era cuaja hasta en los monegros, nos dicen, y ponen la vista en el poder que les da frente a un PP que creen que los subestimó. No entienden la decisión de Azcón de adelantar las elecciones sin esperar a ver qué ocurría en Extremadura, pero lo celebran porque ahora cuentan con poder exprimir más a los populares. El primer mensaje de Abascal anoche fue de mano tendida. Que si el Partido Popular quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros. Pero si el Partido Popular pretende seguir con las mismas políticas que hicieron que tuviésemos que abandonar los gobiernos regionales, tiene al Partido Socialista.
Aunque esa última advertencia es un aviso a navegantes, exigen al PP que pase por el aro de lo que piden y quieren hacer valer el resultado de anoche tanto en Aragón como en Extremadura, donde las negociaciones están paradas. De Guardiola decían que se merecía el resultado, de Azcón dicen que si quiere entenderse con ellos tiene que llevar cuidado con guardiolear, con ponerse duro con ellos. Ahora está por ver si después de doblar resultados Vox va cerrando pactos con el PP o si decide esperar a después de las elecciones de Castilla y León con la esperanza de que los resultados vuelvan a ser buenos y crezca así su poder para imponerle condiciones al PP. Esta mañana se reúne el Comité de Acción Política para analizar los resultados y esta tarde ya Abascal empieza, Ángeles, la pre-campaña castellano y leonesa con la presentación del candidato. No pierde el tiempo. Me gusta eso de guardiolear. Julia, gracias. A vosotros. Bueno, ha ido muy bien al partido de ultraderecha fuera de los gobiernos, de los que se salió con ese desacuerdo por el tema de inmigración con el Partido Popular. Le ha ido muy bien desde fuera, Cristina, y desde fuera yo creo que va a seguir manteniendo esta presión y esta influencia en el Partido Popular. Recordemos que a Pérez Llorca, el nuevo presidente de Valencia, le hicieron tragar con todo lo que ellos quisieron. Es más, es que explicitaron que en la tribuna de oradores, en su discurso de investidura, incorporara los postulados de Vox y él lo hizo. Claro. Y este es el camino que va a seguir la ultraderecha. De forma clarísima. Vox tiene suficiente con erigirse en la cara del descontento. Aunque luego no tenga ninguna respuesta para ese descontento, no tiene propuestas. Pero los que sienten ese tipo de indignación están viendo en Vox la forma de expresarla, ¿no? Hay un dato curioso en Aragón y es que Vox crece más en las provincias que en las capitales de provincia, en Zaragoza y en Huesca, pero no así en Teruel, que crece más en la ciudad, en la capital, en la ciudad de Teruel, que en la provincia de Teruel. Y eso tiene mucho que ver con la bajada de Teruel Existe, un partido que hasta ahora también había aglutinado muy buena parte de ese descontento, en este caso de carácter territorial, provincial, en torno a lo que es la reivindicación de Teruel, efectivamente, y esa sensación de agravio y abandono que algunos de ellos plantean y recogen, y en estos momentos es Vox el que está recogiendo una parte importante de ese desencanto, de ese cabreo, de esa sensación de agravio y abandono, ¿no? Entonces, Vox tiene suficiente con eso. ¿Motivos para entrar a gobernar? Yo no les encuentro ninguno, honestamente. Es más, recordemos que en Extremadura todavía no se ha formado gobierno. Y la excusa, por decirlo de alguna manera, ¿no? O el argumento que se ponía encima de la mesa es la campaña en Aragón. Vale, ahora en Aragón se va a empezar a negociar una investidura, pero está ya en campaña Castilla y León. Y cuando se empiece a negociar un gobierno en Castilla y León, estará en campaña Andalucía, entrará en campaña Andalucía, ¿no? Es decir, podemos tener 3, 4 comunidades autónomas bloqueadas hasta que se convoquen elecciones generales. Es decir, ¿podemos empezar a ver una concatenación de repeticiones electorales en las comunidades autónomas hasta que alguien decida que ha llegado el momento de convocar elecciones generales y entonces Vox se plantee que ya su objetivo lo tiene al alcance de la mano? Realmente es un panorama, es un escenario, hay otros muchos, no digo que vaya a pasar pero esto. Es posible, es un escenario posible. Es un escenario muy posible, es un escenario posible, Carlos. Sí, el riesgo de un caos autonómico existe y claro. Es muy razonable pensar que puede producirse, porque Vox va a hacer una oposición, va a estar en el gobierno y en la oposición al mismo tiempo en los gobiernos del Partido Popular. Pero antes tiene que pactar la investidura. No, pero bueno, pero puede pactar la investidura, pero luego al final le va a hacer la vida imposible, tanto en Extremadura como en Aragón, como en Castilla y León, como ocurrió en Valencia, que decir, va a hacer exactamente, le va a tener una especie de monigote, por decir así decirlo, a los gobiernos autonómicos, porque además nos puede parecer muy lejano, pero es que en mayo del año que viene, en mayo, que ya las elecciones son las autonómicas y locales, por lo tanto estamos en un escenario en el que ya pensando en términos de país, en términos de Estado, en términos de gobernabilidad de España, es que no hay presupuestos generales del Estado, el gobierno tiene una minoría en el Parlamento y no puede sacar leyes fundamentales para seguir gobernando, y luego a nivel autonómico se ha trasladado esa incertidumbre a nivel autonómico. Es un escenario muy feo para España, por eso lo que decía Lasalla al principio de Hoy por Hoy, es decir, hay que buscar una solución, digamos, de los partidos centrales del sistema, porque eso se nos va de las manos. Esto no es una cosa gratuita e ideológica de simplemente pelea de los partidos. Esto afecta al empleo, afecta a la sanidad, afecta a la educación, afecta a cosas muy pequeñas, porque, insisto, las 2/3 partes
parte del gasto público tienen que ver con las comunidades autónomas. Es decir, ellas son los que hacen la política en más pegada al ciudadano. Por lo tanto, si tenemos un país en el que hay un caos autonómico, pues es una mala noticia para todos. Lasalle, Vox no tiene ningún interés en entrar en los gobiernos y tiene esa posibilidad que apuntaba Cristina de bloquear los gobiernos autonómicos. No tiene incentivos. No tiene ningún incentivo, para el contrario. Claro, pero fijaros, los dos candidatos del Partido Popular, Guardiola y Azcón, vamos a estar de acuerdo en que eran y son dos perfiles moderados. Lo que sucede es que el cómo han gestionado la campaña ha sido muy distinto. En el caso de Guardiola da pie a que Vox le acuse de guardiolear. Es decir, está claramente orientando qué es lo que no le gusta del Partido Popular. No le gusta que el Partido Popular, que tenía en en Extremadura el 38%, pase al 43% enfrentándose a Vox. Y que Vox, que tenía el 8,1%, haya pasado a tener el 16%, pero que es el mismo resultado prácticamente que ha tenido Vox en Aragón. El 17%, el 17,9%. Y en Aragón, y en Extremadura tuvo el 16,9%. Es decir, en Vox hay claramente una tendencia de fondo. Pero a Vox no le salen tan bien las cuentas cuando el Partido Popular hace lo que se prevé en un partido que encarne la moderación política y se enfrente a él, como se ha visto claramente en la diferencia de resultado que ha vivido Azcón respecto de Guardiola. El Partido Socialista también está sujeto a la misma tendencia electoral de caída, probablemente por el efecto que provoca la gestión del gobierno de Pedro Sánchez, que incluso en el caso de Aragón, haciéndose más explícita con un perfil muy próximo a él, no tiene el resultado esperado, es decir, reconciliarse con su electorado. Por lo tanto, Vox lo único que tiene que hacer es dejar que las cosas fluyan como hasta el momento. Pero sí lo que tienen que hacer quienes se oponen a él es hacer las cosas de manera distinta, y particularmente el Partido Popular. Cuando se enfrenta a Vox, las cosas le van algo mejor dentro de esa tendencia general. Pero cuando trata de sintonizar o arrebatarle a su electorado, no funciona, porque su voto moderado comprende que algo está pasando en el electorado, algo está pasando en la maquinaria electoral del propio partido. Y eso es lo que no gusta. Y yo creo que esa es la principal reflexión que tendrían que ponerse sobre la mesa, sobre todo de cara a las elecciones en Castilla y León y sobre todo de cara a las elecciones de Andalucía. Porque si el Partido Popular pierde la mayoría absoluta, habiendo hecho una buena gestión, como supuestamente ha hecho también el Partido Popular en Aragón, entonces realmente la clave está en el cómo y no en el por qué. Voy contigo, Cristina. Sí. Nos comentaban, por esto que estaba diciendo ahora Lasalle, nos comentaban los compañeros de aquí de Radio Zaragoza que estuvieron cubriendo el último mitin, el mitin de cierre de campaña del Partido Popular, que había público incómodo con las intervenciones de Vito Quiles, de ese grupo musical que a lo que se dedica es a insultar en las letras de sus canciones al presidente del gobierno, y nos comentaban que se percibía en la gente de esa derecha tradicional, que han votado votantes del PP de siempre, se percibía cierta incomodidad con lo que estaba pasando. Sí, probablemente también porque la figura de Jorge Azcón, en relación a lo que comentaba ahora José María Lasalle, la figura de Jorge Azcón, que efectivamente pasaba por ser un líder de la parte más moderada del Partido Popular, en esta campaña ha sido todo lo contrario. O sea, hemos visto al Jorge Azcón más extremista, más beligerante, con un tono muy agrio, entrando incluso en lo personal en ocasiones contra Pilar Alegría en los debates, tirando del argumentario más exacerbado, más exagerado, más beligerante, ¿no? Más vehemente, que efectivamente no es el perfil que Jorge Azcón tenía cuando llegó a la presidencia, ni mucho menos cuando fue alcalde. Arrancó la campaña con Isabel Díaz Ayuso. Arrancó la campaña con Isabel Díaz Ayuso, la acabó con Vito Quiles, y en los debates había que ver, de alguna forma, las formas, ¿no? Que no eran las formas de un líder moderado, que yo creo que fue parte del éxito que tuvo, tanto cuando llegó a la alcaldía de Zaragoza como cuando después llegó a la presidencia del gobierno de Aragón. Entonces, ojo, porque esas mutaciones se están dando también incluso en los perfiles que pasaban por ser moderados. Y un elemento que no se nos puede olvidar: Vox está en Aragón en torno al 17%, pero se acabó la fiesta, ha sacado 18.000 votos y no ha conseguido diputado por un 0,02%. ¿Vale? O sea, por nada. Se ha quedado a las puertas de conseguir ese diputado. Si sumamos todo, tenemos ya a una ultraderecha en el 20%,
que básicamente es lo que nos vienen diciendo las encuestas a nivel nacional, ¿no? Que están en los entornos del 20%. Bueno, pues aquí ya, si sumamos todos los votos, los de Vox y se acabó la fiesta, estamos ya en el 20%. Y con tendencia creciente. Y con tendencia creciente, efectivamente. Vamos ahora con las reacciones en el Partido Socialista. Antes ya apuntaba algo Carlos Sánchez. En Ferraz intentan desde ayer encajar un nuevo varapalo autonómico después de esa evidente derrota en Extremadura. Ahora ha sido Pilar Alegría, que además ha supuesto en esta comunidad que el partido haya caído hasta su suelo electoral. Aunque el partido hace un cierre de filas, era una de las preguntas que nos hacíamos la semana pasada. ¿Qué pasaría con Pilar Alegría si había una debacle electoral? Bueno, el resultado ha sido pésimo, pero hay cierre de filas en el Partido Socialista. Nadie cuestiona en el PSOE a Pilar Alegría y están intentando situar el foco en otra parte. Ana Fernández Vila, buenos días. Hola, Ángel, buenos días. Concretamente, el PSOE quiere situar el foco en el Partido Popular y en cómo su acercamiento a las posturas de la extrema derecha, de lo que venimos hablando desde el arranque del Abierto, prácticamente ha dado alas a Vox. En el PSOE intentan transmitir el mensaje del preocupante ascenso de la ultraderecha, aunque también dentro del partido es cierto que hay voces que temen las consecuencias de esta nueva derrota, sobre todo en los ánimos dentro de la formación. Sí, el PSOE encadenó ayer su segunda derrota en este ciclo electoral diseñado por el PP para desgastar al gobierno y esta vez, además, Sánchez no le ha funcionado esa estrategia de situar a sus ministros en la batalla autonómica. En la dirección del PSOE, como decíais, el cierre de filas con Pilar Alegría es total, conscientes también de que responsabilizarla a ella sería, en la práctica, cuestionar al propio Sánchez. Lo que argumentan es que les ha faltado tiempo, que la estrategia del presidente estaba pensada a medio y largo plazo y ayer en Ferraz solo tenían halagos para la candidata. Reitero nuestro apoyo máximo a Pilar Alegría y a nuestros compañeros y compañeras de Aragón para ofrecer un proyecto de futuro, de estabilidad. Esto decía ayer la secretaria de Organización, Rebeca Torró, en una comparecencia en la que puso todos sus esfuerzos en desviar el foco hacia el PP y culparles de provocar un adelanto que ni siquiera les ha beneficiado a ellos. De hecho, creen que es Feijóo el que peor parado sale. Hoy el PP es más rehén que nunca de la ultraderecha. Esto produce inestabilidad, incertidumbre. El PSOE trata así de minimizar la derrota sin apenas autocrítica, al menos por ahora, pero no esconden su frustración por no haber sabido lograr movilizar al electorado progresista. De hecho, la estrategia de alertar del ascenso de la ultraderecha no ha funcionado. Otra vez más, defienden que es porque Vox se salió de los gobiernos autonómicos, así que no piensan renunciar a ella, y menos ahora que los de Abascal van a volver a gobernar en las comunidades y se volverá a ver sus efectos, dicen. Por eso el adelanto electoral de las generales sigue sin contemplarse en Moncloa, pero la pregunta, Ángels, que se hacen muchos en el PSOE es cómo va a llegar el PSOE a 2027. Esta nueva derrota y las que vienen amenazan con minar aún más sus ánimos. La inquietud crece en muchas federaciones y también, sobre todo, en los ayuntamientos, así que veremos los argumentos que les da hoy Sánchez a los suyos en esa ejecutiva que acaba de arrancar en Ferraz. ¿Qué argumentos les da para convencerles de que sigan creyendo en él y en su estrategia? Ana, gracias. A vosotros. Esta mañana publica justo hoy el diario El País una tribuna de una persona que es una autoridad moral en el Partido Socialista, que es Ramón Jáuregui. Y Jáuregui titula su tribuna Los debates que no tenemos. Él se pregunta, ¿qué más tiene que pasar para que nos paremos a pensar en referencia a la militancia socialista? ¿Para cuándo la autocrítica? Y da algunos ítems, algunas propuestas sobre las que, a su juicio, el Partido Socialista debería encontrarse y tener un debate interno. Dice, por ejemplo, no basta la descalificación, necesitamos rearmar nuestros argumentos. Hay ahora mismo dos grandes bloques, parecemos condenados a perpetuarlos si no introducimos reformas electorales o facilitamos la investidura a la minoría mayoritaria, que es un asunto que el propio Jáuregui reconoce que no es pacífico ni fácil este debate. En definitiva, plantea que el PSOE debería ponerse ante algunos espejos y concluye: el PSOE está falto de pluralismo interno y de debate abierto. Este es el único espíritu de este artículo, hoy en la página 13 del diario El País. Es evidente que los puntos que incorpora Jáuregui en este artículo deberían estar presentes en el debate, en el análisis que se haga esta mañana. No se puede salir del análisis de la mañana sin ningún tipo de autocrítica de lo que pasa y de lo que le está pasando al Partido Socialista, porque decía antes Ana Fernández Vila, claro, es que Pedro Sánchez apostó por los ministros pensando a largo plazo. Yo, Cristina, entiendo que cuando uno dirige un partido se pone en todos los escenarios, es decir,
tú eliges un candidato, pero las elecciones te las pueden convocar en cualquier momento. Es decir, esta excusa de es que no ha tenido tiempo, tú tenías que ponerte en el... además, tú también sabes que tú quizá también lo harías, lo de pillar al otro con el pie cambiado. O sea, no es una excusa. Por supuesto. Y si no lo ha hecho, peor todavía, porque su obligación es tener esa posibilidad prevista. Tener todos los escenarios planteados. Pero eso es una estrategia en clave interna, porque hay que recordar que las candidatas, que por cierto son todas mujeres, las que están en esta situación, lo digo también por aquello de los acantilados de cristal, pero las candidatas son candidatas en la medida en que son secretarias generales de sus territorios. Claro. Y la operación es una operación en clave interna, ¿no? Pensando que también el hecho de ser ministra les daría una visibilidad que podría ayudar a una convocatoria electoral como candidatas, pero claro, en un momento en que el gobierno se encuentra en fase descendente, esa visibilidad es negativa. La mochila, ¿no? Es una mochila con la que se van a presentar todas estas candidaturas. Y que, por cierto, insisto, son todas mujeres. Pero es que además date cuenta que en Aragón la portavoz del gobierno, en Andalucía la ministra de Hacienda. Y vicepresidenta primera. Exacto, o sea, mujeres muy significadas en el círculo más cercano de Sánchez. Sí, yo creo que hay dos debates que operan en paralelo. Por un lado, el debate interno, es decir, lo que dice Jáuregui y lo que, hace unas pocas semanas en aquel manifiesto que hizo Jordi Sevilla, mayor reflexión sobre lo que pasa en nuestra vida interna, que el Comité Federal realmente sea un órgano de discusión y de deliberación y no sea simplemente el sí señor. Yo creo que hay un debate interno que tiene que hacer el Partido Socialista. Pero luego hay otro debate externo. El gobierno tiene serias dificultades para capitalizar muchas medidas que van en la buena dirección. Es decir, una economía que crece cerca del 3%, que ha conseguido bajar la tasa de desempleo por debajo del 10%, que ha metido en una ley el que las pensiones se regularizan como el IPC. Hay muchas medidas. Y ayer, Carlos, recuerda que después, cuando nos tomábamos algo después del programa, recordábamos las inversiones en Aragón gracias a los fondos europeos, negociados, protestados y negados por el Partido Popular, pero negociados por el Partido Socialista. Hay una falta, yo no sé si de pedagogía por parte del Partido Socialista. Sí, pero lo que sabemos es eso, que no capitaliza las medidas que van en la buena dirección. Y yo creo que también tiene que ver un poco, porque yo creo que Pedro Sánchez, en una frase muy desafortunada que hizo hace algún tiempo cuando habló del frentismo, nosotros estamos aquí y el resto está en otro lado. Yo creo que el Partido Socialista tiene que reflexionar sobre cómo ensanchar su base social. Es decir, hay medidas desde el punto de vista de política económica, que digamos que es mi área un poco más específica, que tiene que hacerla. Por ejemplo, la deflactación de la tarifa del IRPF. No puedes dejar la bandera de unos impuestos más justos en el Partido Popular. Tienes que ensanchar tu base social, deflactar la tarifa y dar un poco de respiro a los autónomos, a los asalariados que no llegan a fin de mes. Ese tipo de política que te ensancha la base social no es de derechas, es simplemente tener más respaldo de la sociedad. Y por eso, eso te permitiría capitalizar la buena situación económica, con todas las dificultades, la vivienda, los salarios bajos, todos sabemos que hay dificultades. Pero yo creo que ensanchar la base social es la clave ahora del Partido Socialista. No solamente verlo en términos internos, que por supuesto tiene que ir a ese debate, pero preguntarse, ¿por qué no somos capaces de capitalizar la situación económica? Es una pregunta fundamental. Bueno, porque en gran medida tanto el Partido Socialista como, insisto, le pasa también al Partido Popular, están atrapados por sus respectivos argumentarios. Es decir, lo que proyecta el Partido Socialista en la derrota que ha tenido es que no ha pasado nada y que realmente el problema lo tiene el Partido Popular. Es verdad que, como decía antes, el PP ha tenido una victoria pírrica, pero es que tú has tenido una derrota pírrica y no hay el más mínimo distingo de autocrítica en el planteamiento. Es decir, estás encerrado en tu bucle, en tu posición de no querer escuchar ningún mensaje que proyecte la ciudadanía sobre ti. Y eso, insisto, es una forma de maltrato. Es decir, es una manera de decir: yo no te tengo por qué escuchar porque yo sé que estoy haciendo lo correcto. Hombre, cuando ya llevas dos derrotas tan palpables como las que se han vivido en Extremadura y en Aragón, algo tendrás que decir. Por lo menos tendrás que plantear una mínima reflexión autocrítica. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el gobierno, por mucho que esté haciendo las cosas relativamente bien en la macroeconomía, descender a la microeconomía y en temas no menores, Carlos, como son los salarios o como es la vivienda, la gente sabe que en estos temas de fondo la gran política
nace de los grandes consensos. Porque arreglar el problema de la vivienda o pones de acuerdo a ayuntamientos, comunidades autónomas y al Estado, o no se arregla. Y para eso tienes que sentar a los dos grandes partidos. Y con las políticas salariales que impliquen decirle a los empresarios y a los sindicatos que se pongan de acuerdo, sin buscar ningún tactismo electoral por parte de los dos grandes partidos, implica también eso. Implica que lo macroeconómico, cuando las clases medias están sufriendo directamente el problema de la vivienda, digo porque es más palmario, y sobre todo la cesta de la compra y los salarios reflejan lo que reflejan, la política no puede encerrarse tampoco en el argumentario de qué bien está yendo las cosas, porque no es verdad. Pero la gente no tiene esta percepción. Claro, entonces yo creo que hace falta. No lo nota en su nómina, no lo nota. No lo nota y al final también lo quería decir con respecto al candidato, ¿no? Azcón. Es decir, Azcón no ha sido creíble durante la campaña, porque estaba reflejando el que no es. Estaba reflejando a alguien que imposta, que está proyectando un extremismo que no se corresponde con la actitud política que ha reflejado en la gestión o en toda su trayectoria política. Entonces, la falta de credibilidad, la falta de autenticidad a la hora de reflejar lo que uno completa en la expresión de coherencia entre sus ideas y su actitud vital, a través de su biografía, hace que los ciudadanos vean la política como un trampantojo. Y para eso ya tienen a Vox. De verdad. Por lo tanto, yo creo que este es el gran reto que deben tener e interiorizar los dos partidos. Y particularmente creo que el Partido Popular, porque ha sido el responsable de activar el botón de estos caucus que nos han llevado a tener que estar viviendo como día a día, incluso estamos proyectando una imagen sobredimensionada del avance de Vox, que efectivamente se está produciendo, pero que si ves los números en sentido estricto, te das cuenta que son los números que reflejan que los dos grandes partidos están perdiendo votos y captándolos ellos. Por lo tanto, en el cómo, insisto, está en gran medida la forma de atajar lo que está haciendo tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que es dejar que Vox engorde. Déjame, Ángeles, que haga una fe de ratas, porque como tenemos oyentes muy atentos, me corrigen y es verdad. Hay también dos personas que en teoría van a ser candidatos en sus comunidades autónomas, Óscar López y Ángel Víctor Torres, que no son mujeres, efectivamente. Sí. Entonces, bueno, fe de ratas. Pero como todavía son elecciones que tenemos un poco lejanas. Sí, efectivamente, no las tenemos en el radar, ¿no? Pero bueno, hecha sea la disculpa. Pero más allá de eso, hay un dato que no hemos mencionado, porque decía Lara Lasalle, bueno, los dos principales partidos pierden, sí, pero ojo, la izquierda en su conjunto, pierde 24.000 votos en Aragón y la derecha en su conjunto gana 48.000 votos en Aragón. O sea, hay un proceso aquí claro que hay que tener en cuenta. Hay un elemento, más allá de qué le está pasando a este gobierno que no consigue rentabilizar medidas que objetivamente son positivas, hay un elemento fundamental y es que el 23J, en el año 2023, hace 2 años, se movilizó una parte del electorado que no quería tener a la ultraderecha en las instituciones. Hoy la ultraderecha ha dejado de dar miedo. Ha dejado de ser un voto vergonzante, ha dejado de generar efecto rechazo, al menos de forma mayoritaria. Y eso es algo que yo no sé si la izquierda está teniendo en cuenta en sus estrategias. Y además el error que se comete. Ayer estaba echando yo unas cuentas, es decir, en este ciclo electoral de Extremadura, Aragón y Castilla y León van a participar como máximo 4 millones de electores. 4 millones de electores que representan el 10% del cuerpo electoral del conjunto del Estado. Pero con ese 10% estamos creando magnificando la posición de Vox y decimos que es que ya prácticamente los dos partidos están muertos. Es decir, ese es el error que comete el Partido Popular con este ciclo electoral que no tiene ningún sentido. Muy breve, Lasalle. Sí, breve. Pero es que además no nos damos cuenta de un dato, y es que lo que sostiene tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, como las dos principales fuerzas, es el voto femenino. Es decir, hay realmente una confrontación de género que apela por un lado a la sensatez y probablemente por otro lado a la insensatez, porque los hombres están desatados, en el peor sentido del término. Es decir, a más edad, curiosamente, más moderación, y a menos edad, más radicalismo. Los hombres jóvenes son los que están más desatados, utilizando el término que utilizaba Lasalle.